Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es para nosotros un gozo inmenso, en el nombre de Jesucristo, poder acompañarle a usted a través de una lectura comentada al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, con la finalidad de que usted pueda, en el temor de Cristo, en la gracia de Cristo, en la comunión con el Espíritu de Dios, desarrollar su propia mirada al texto bíblico con la finalidad de que Dios pueda cumplir en usted su promesa. Aquella que nos informaba que Dios sería conocido desde el más grande hasta el más pequeño de ellos, promesa del pacto eterno. Dios le puede mostrar a usted individualmente su propia voluntad, su propio conocimiento. Gloria a Dios por eso. Así que si usted es un estudiante de la escuela sabática, si usted es un maestro de la escuela sabática, bienvenido a este programa. Si usted está viendo este video grabado, sencillamente queremos decirle, si es la primera vez que lo hace, que este comentario al texto tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y en esta oportunidad, en esta ocasión, hora del este de los Estados Unidos durante esta temporada. Así que bienvenidos nuevamente. Antes de comentar nuestro texto, vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesús para así comenzar a comentar nuestro texto bíblico para esta oportunidad. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre suficiente, nombre bueno, nombre maravilloso de Cristo, Señor, nosotros pedimos por favor que nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros preconceptos, nuestras opiniones o intenciones distintas, Señor, de aprender humildemente en tu escuela, sean depuestas, Padre, sean puestas a un lado y tu Espíritu tome nuestra debilidad y a pesar de ella, Padre, eleve nuestra mirada para contemplar a Cristo lleno de gloria, Señor, para contemplarlo en la belleza de su santidad. Y al contemplarle, Padre, seamos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen. Perdona nuestros pecados y faltas, Señor. Purifícanos. Queremos conocer tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Muy bien, mis amigos. Estudiamos y comentamos entonces la lección número 5 de este trimestre que versa sobre los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis, capítulo número 14, y en esta ocasión comentamos la lección número 5 titulada Las buenas noticias sobre el juicio. Las buenas noticias del juicio. ¿Cómo es que el juicio puede ser buenas noticias? ¿Cómo podemos nosotros descubrir en el texto bíblico la belleza del plan de la salvación para así descubrir en este contexto la gran noticia, la maravillosa noticia de que Dios ha nombrado a Cristo por juez de vivos y muertos? Y esto es un gozo para nosotros. Vamos a mirar entonces el texto bíblico en primer lugar y comenzamos a leer Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 7. Porque la lección de esta semana va a tratar solamente sobre este texto que vamos a resaltar a continuación. Nos dice así: la hora de su juicio ha llegado. Así que vamos a analizar el texto bíblico. Recordemos que este texto se encuentra dentro del contexto del mensaje del primer ángel. Es el primer ángel el que está hablando, es el primer ángel al que se le escucha proclamar el evangelio eterno y su contenido, este evangelio que reposa en su mano mientras circunda los cielos. Y entonces dice este ángel, recuerden que cuando este ángel habla, lo que está hablando es el contenido del evangelio eterno. El evangelio eterno entonces se nos dice, se nos declara
claramente en las palabras del primer ángel. Cuando el ángel habla, el Evangelio eterno y su contenido es lo que está siendo proclamado. Así que cualquier pregunta acerca de qué cosa es el Evangelio eterno, está sumamente claro que cuando el primer ángel habla, él nos va a decir el contenido de ese Evangelio. Así que él habla y dice, temed a Dios y dadle gloria. Y aquí nos vamos a centrar durante nuestro estudio en esta ocasión. Porque la hora de su juicio ha llegado. En este contexto en el cual la hora de su juicio ha llegado, ¿qué es lo que el Evangelio eterno nos invita, nos llama a experimentar? Temor de Dios y verdadera y genuina adoración al Creador de todas las cosas, que es bendito por los siglos de los siglos. Entonces en primer lugar, vamos a tratar nosotros de mirar cómo las noticias, cómo la predicación, el anuncio de la venida del juicio formaba parte integral e inseparable de la predicación del Evangelio, tal como es registrada en el Nuevo Testamento por parte de los apóstoles. Entonces, para tener esto bien claro, nosotros vamos a seleccionar dos ocasiones que no son selecciones arbitrarias, tampoco son selecciones casuales, son selecciones que nos muestran la primera vez que el Evangelio se predica delante de dos audiencias distintas. Estas dos audiencias tienen algo en común. Era la primera vez que ellas iban a oír el Evangelio anunciado por los apóstoles. ¿Cuáles son esta audiencia? Número 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, es la audiencia de Cornelio y su familia, que han llamado al apóstol Pedro. Recordemos que Cornelio y su familia son familia gentil, se encontraban como temerosos de Dios, acercándose a el conocimiento de la ley dada a Moisés, se encontraban probablemente en la práctica ya de algunos de sus ritos, se encontraban en ese proceso de acercamiento a la fe de Israel, que era conocido entonces como un prosélito. Cornelio y su familia estaban siendo prosélitos, eran temerosos de Dios, sin embargo era una audiencia gentil. Pedro entonces va a hablar por primera vez el Evangelio a una audiencia gentil en la historia de la salvación desde la manifestación y revelación de Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Y la segunda audiencia que nosotros vamos a mirar, cómo el Evangelio les es predicado, es la audiencia de los atenienses que estaban reunidos en el Areópago de Atenas para oír la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, que por primera vez va a predicar delante de una audiencia de filósofos, de conocedores de muchas cosas, pero ambas audiencias por primera vez van a oír el Evangelio siendo anunciado para ellos por los apóstoles de Cristo, por los enviados de Cristo. Y ahora mira cómo el juicio es parte integral, inseparable de este bendito anuncio que llamamos Evangelio eterno. Mira lo que nos va a decir entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, versículo 36 en adelante. Comienza el apóstol Pedro a hablar y dice lo siguiente: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Usted se da cuenta lo que aquí la Escritura nos está diciendo. Mis amigos, mis hermanos, era la primera vez que el Evangelio era anunciado por boca de un apóstol a un gentil. Alguien podría decir, bueno, pero Felipe probablemente estaba predicando el Evangelio a un etíope que tenía ya consideración, estatus también de judío, a pesar de que vivía en tierra gentil. Probablemente esto era un hombre que ya había salido y pasado por el proselitismo, había sido adoptado como parte de la fe de Israel y por eso llevaba en sus manos rollos de los profetas, en este caso de Isaías. Pero ahora a Cornelio, que es considerado temeroso de Dios y que en este momento aún es considerado un gentil, porque Pedro tiene al principio ciertos escrúpulos de entrar a casa, y de hecho se lo dice en el discurso, mire, ustedes conocen cuán terrible es para un judío entrar en casa de un gentil y comer con un gentil. En otras palabras, Cornelio y su familia estaban siendo considerados aún como parte de los gentiles, no como parte de Israel. Así que aquí, por primera vez, el Evangelio está siendo anunciado por boca de un apóstol de Cristo a una audiencia gentil, y en este anuncio el juicio aparece. Cristo es descrito como aquel que Dios levantó para ser designado juez de vivos y muertos. Maravilloso. Ahora vamos a mirar de nuevo Hechos de los Apóstoles en esta oportunidad. Capítulo número 17, versículo 22 en adelante. Mira el anuncio de Pablo delante de los filósofos, delante de los conocedores de los atenienses. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, escuchen esto, atención, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que noten de nuevo cómo delante de una audiencia gentil, Cristo es mostrado, exaltado como aquel que Dios designó, levantó y sentó a la diestra de su trono para juzgar al mundo, venida la hora en la cual este juicio llegue a suceder. Y eso es lo que el apóstol Pablo tenía como parte esencial del Evangelio. Mis amigos, mis amados hermanos, cuando usted lee Romanos capítulo número 1 y 2, es impresionante la orientación que el apóstol Pablo tiene
de la manifestación de la justicia de Dios en Cristo en el contexto de la esperada, aguardada, anticipada hora del juicio, en el cual, dice el mismo apóstol Pablo, capítulo número 2, versículo 16, donde él dice que en ese día Dios juzgará por medio de Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y versículos anteriores ha dicho que en ese día Dios pagará a cada uno conforme a su obra, a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad, mientras que a los que perseverando en su maldad Dios pagará con ira. Eso es lo que él dice en Romanos capítulo número 2, versículo 5 en adelante. Así que no cabe duda alguna. Dios anuncia el evangelio eterno, tanto en Apocalipsis, como en Romanos, como en Hechos de los Apóstoles, como en diferentes audiencias gentiles, tanto Cornelio y su casa como los atenienses reunidos en el Areópago. Dios anuncia el evangelio en el contexto de su designación de Cristo, su Hijo, como aquel designado para ser juez de vivos y muertos, llegada la hora de su juicio. Y eso es exactamente lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El texto dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? ¿En qué circunstancia? ¿En qué momento de la historia? ¿Cuál es la urgencia del llamado? ¿Cuál es la importancia del mismo? ¿Por qué la humanidad entera ha de oír el llamado a temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es evangelio eterno desde todas las edades, el manifestado en el Apocalipsis, tal como fue predicado y manifestado por los apóstoles del Señor en todo el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar un poco ahora acerca de esta hora venida de juicio. La hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? ¿Cuál es la circunstancia temporal en la cual Apocalipsis capítulo número 14 nos llama a temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado? ¿En qué hora? ¿En qué hora se encuentra la humanidad cuando Apocalipsis 14 pronuncia ese llamado a toda nación, lengua, tribu y pueblo? ¿En qué hora se encuentra la humanidad? Bueno, para responder esta pregunta nosotros tenemos que recordar que Apocalipsis 14 es parte de una visión constituida desde el capítulo número 12 hasta el último versículo del capítulo 14 del mismo libro de Apocalipsis. Esta visión es la visión del gran conflicto. Comienza en el capítulo 12, pasa por el capítulo 13 y desemboca y finaliza en el capítulo número 14. Ahora, la hora del juicio, no de manera casual, está ubicada en Apocalipsis 14, luego de que el capítulo 13 nos habla de poderes políticos religiosos que han perseguido a la iglesia por un periodo de 1260 años, 42 meses, tiempos y medio tiempo. Durante 1260 años literales, la iglesia de Cristo va al desierto y huye precisamente porque hay una bestia que tiene los elementos exactos y completos de Daniel capítulo número 7. La bestia tiene aspecto de oso, de leopardo, de dragón, tiene elementos de hierro y va a perseguir a la iglesia del Señor durante 1260 años. Esta explicación de Apocalipsis 13 entonces está absolutamente arraigada a Daniel capítulo número 7, donde se nos muestra que el vidente de Babilonia, el hermano y profeta Daniel,
cuando ve la visión del juicio, la ve precisamente en el contexto cuando la cuarta bestia y su cuerno pequeño están haciendo guerra contra los santos del Altísimo. Y cuando la bestia número 4 y su cuerno pequeño persiguen, torturan, martirizan al pueblo de los santos del Altísimo, en medio de la visión, Daniel percibe la venida de uno como un hijo de hombre que se acerca hasta el anciano de días para recibir el reino eterno, el reino sempiterno, y juzgar con la finalidad de reinar sobre el mundo y toda su creación, juzgar sobre la cuarta bestia y el cuerno pequeño que estaba en vida persiguiendo, torturando, yendo en contra del pueblo de los santos del Altísimo, para que haciendo justicia, esto es, quitándole su poder, su dominio a la cuarta bestia y su cuerno pequeño, el reino pueda ser dado en gozo a los santos de los últimos días. Entonces, la hora del juicio de la que habla Apocalipsis capítulo número 14 claramente debe ser una hora contemporánea con aquellas persecuciones que la cuarta bestia y su cuerno pequeño de Daniel capítulo número 7 había ejercido contra el pueblo de los santos del Altísimo. La hora de la llegada del juicio entonces llega para finalmente hacer justicia, quitarle el poder y dominio a la cuarta bestia y al cuerno pequeño y así hacerle justicia a los santos que finalmente han de heredar el reino. La hora del juicio, por tanto, significa la terminación del poder de la cuarta bestia y su cuerno pequeño en contra de los santos del Altísimo, para que estos finalmente sean vindicados, reciban justicia, reciban el reino. Por esa misma razón, la hora del juicio de Apocalipsis 14:7 coincide con la caída de Babilonia, quien está siendo también juzgada. ¿Qué significa todo esto? Significa que la hora del juicio, por tanto, debe ser un llamado realmente importante, valioso y pertinente para los tiempos postreros, seguidos o que siguen a las persecuciones de la bestia cuarta y su cuerno pequeño y de la bestia que sale del mar en Apocalipsis capítulo número 13. La cuarta bestia y su cuerno pequeño de Daniel 7, ahora en el capítulo número 13 de Apocalipsis es mostrada como una bestia que tiene todos los elementos de las bestias anteriores de Daniel 7, con elementos de hierro que van en contra de la iglesia, y eso entonces nos lleva a la conclusión que la hora del juicio debe, por tanto, seguir o ser siguiente a continuación de las persecuciones medievales de 1260 años. Por tanto, la hora del juicio es una hora, es un llamado especialmente pertinente para el tiempo del fin y necesariamente debe seguir a la terminación de las persecuciones después de los 1260 años. Esto quiere decir que la hora del juicio es especialmente relevante, especialmente pertinente y cronológicamente más dada realce después de la finalización de este periodo de 1260 años que estaría finalizando proféticamente en 1798, de manera que la predicación, el anuncio relevante, pertinente del juicio, como nunca antes, ocurre a comienzos del siglo XIX, cuando el mundo necesitaba oír que la hora del juicio estaba llegando, venida es, estaba por acontecer y el juicio estaba siendo comenzado,
precisamente para tener correlación con el inicio del ministerio en su segunda fase de Cristo en el santuario celestial, para que mientras se hace justicia, quitando el dominio a la bestia y su poder para vindicar y hacer justicia a los santos de los últimos días, según Daniel 7, al mismo tiempo estos santos que están siendo vindicados, que recibirán con gozo el reino y su heredad, pueda Dios mostrar su justicia al hacer tanto una cosa como la otra. Dios pueda mostrar su justicia tanto al condenar a los poderes satánicos que han perseguido juntamente con Satanás, como mostrar su justicia de darle la herencia eterna a los santos que habían sido perseguidos y que ahora van a ser vindicados en la justicia de Dios. Por esa razón, el juicio, que significa el cese del dominio del mal, el cese y la justicia sobre el mal para que ya no domine, para que ya no persiga, también significa la vindicación de los santos, y este proceso demanda que Dios muestre su justicia en ambos casos. ¿Por qué este juicio demanda que Dios demuestre su justicia? ¿Por qué razón? Porque en este juicio pertinente para los últimos días es necesario que Dios muestre que Él es justo en primer lugar. En otras palabras, ¿por qué el juicio tiene el carácter de Dios como el centro de atención? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en el juicio lo que más importa analizar, evidenciar y comprobar es la misma justicia del Creador? ¿Por qué razón? Oh, mira entonces cómo nos presenta el fundamento del juicio, por favor. Mira cómo se nos presenta el fundamento del juicio aquí en Romanos capítulo número 3, y vamos a leer el versículo número 4. Mira lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Escucha, para que seas justificado, ese seas justificado, ese sujeto al cual se le habla en segunda persona del singular, para que seas justificado. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que necesita ser justificado? ¿De quién está hablando el pasaje? El pasaje, tanto en el Salmo 51, versículo 4, como en Romanos 3:4, es interpretado claramente como Dios mismo. Dios mismo está siendo juzgado en el juicio. Y dice el texto: para que seas juzgado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La pregunta es, ¿por qué Dios está siendo juzgado en el juicio? ¿Cuál es la razón por la cual en el juicio el carácter de Dios sea el centro de atención? ¿Por qué razón? Porque en el día del juicio Dios va a mostrar que es justo al decidir delante de los ángeles la destrucción final de Satanás y sus ángeles, al mismo tiempo que decide entregar la herencia eterna de la vida en el reino celestial en comunión con Él a aquellos seres humanos que, aunque conocieron el pecado y lo practicaron, fueron rescatados de Él. ¿Por qué es necesario que Dios muestre su justicia? ¿Cuál es la razón por la cual se requiere que Dios muestre justicia al hacer esto? Tanto al condenar a Satanás y a sus ángeles como al salvar al ser humano redimido. ¿Por qué razón Dios debe mostrar su justicia? Mis amigos, precisamente porque Dios va a llevar al lugar desde donde el cual Satanás y sus ángeles fueron expulsados por causa del pecado. Dios ahora va a llevar a ese mismo lugar a seres humanos
que también en su historia pecaron. La pregunta es, si Dios expulsa a Satanás y sus ángeles por causa del pecado del cielo, ¿cómo es que ahora va a llevar a ese mismo lugar a seres humanos que pecaron también? Dios entonces, por tanto, necesita mostrar en el día del juicio su propia justicia delante de los ángeles. Cristo, cuando vino a la tierra, de acuerdo con Romanos capítulo número 3, versículo 21 hasta el 28, Cristo reveló, manifestó la justicia de Dios en este tiempo. Y el día en el que Cristo fue a la cruz del Calvario, Cristo reunió las miradas de todo el universo y demostró que Satanás es un asesino y mentiroso, eliminando las últimas simpatías de los seres celestiales hacia Satanás y mostrar que Dios es bueno verdaderamente, amoroso y abnegado como para preferir sacrificarse a sí mismo que quedarse sin la vida de los seres humanos en su compañía en el universo. Dios entonces en la cruz, por medio de Cristo, exhibió su justicia. Pero atención, la gran controversia entre Cristo y Satanás no se terminó en la cruz, no acabó en la cruz del Calvario, aunque Satanás fue desenmascarado y Dios fue evidenciado como justo y amoroso. Hay algo aún que los ángeles necesitan observar. Hay una cuestión que es parte de la gran controversia que los ángeles aún no han visto, que los ángeles todavía no han comprobado con sus propios ojos. ¿Y qué cosa es eso? Permítanme decirles algo en relación con esto que es bien importante. Atención con esto. En 1858 se termina el primer volumen de la serie Spiritual Gifts. Esta serie, en su primer volumen, contenía un libro que Elena de White y sus colaboradores llamaron La gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Por qué razón en el primer título del conflicto de los siglos, como sería conocido este volumen o este libro más adelante, por qué razón en su primer título, como fue publicado en 1858, por qué razón en el título de la gran controversia contenía la frase Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles? ¿Por qué razón? Precisamente porque el gran conflicto de los siglos, la gran controversia entre Cristo y Satanás, es antes y anticipa la creación de los seres humanos. Desde antes que existiera hombre en la tierra, ya el rebelde enemigo de Dios se había revelado en el cielo y había dado inicio a la rebelión. Cuando la rebelión dio inicio, la razón por la cual Dios permitió que la rebelión siguiera fue precisamente porque sus ángeles leales no podrían haber visto justicia en la destrucción de Satanás y sus ángeles en ese mismo momento cuando la rebelión comenzó. Dios entonces decide darle curso, darle la oportunidad a la rebelión para que ponga en evidencia delante de los ángeles leales sus principios, para que cuando la gran controversia finalice con el exterminio de la maldad en Satanás y sus ángeles, los ángeles leales puedan estar absolutamente seguros de que Dios hizo eso con justicia. Por eso Dios decide permitir que la gran rebelión siga su curso y así mostrar, evidenciar su justicia delante de los ángeles. Ahora bien, resulta que, como dice la Escritura, en Juan capítulo número 17, versículo número 24 y 25, Cristo demanda a su Padre esta petición antes de ir a la cruz del Calvario.
Mira la petición que Cristo demanda delante de su Padre. Esta es la petición del pacto eterno, concederle herencia eterna a los santos redimidos. Cristo ahora, históricamente, en la tierra, la pronuncia de esta manera delante de sus discípulos en oración, en comunión con su Padre antes de ser sacrificado en la cruz. Cristo dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿qué es lo que Cristo le está pidiendo al Padre? Cristo le pide al Padre que le permita llevar al cielo, al lugar donde Cristo se sentará junto con su Padre, al reino celestial, a aquellos redimidos del mundo. Atención, Cristo está pidiendo a su Padre que lleve al cielo a gente que conoció por experiencia el pecado en la tierra. ¿Cómo es que el Padre va a llevar a hombres que conocieron y practicaron el pecado y la maldad al reino celestial, si es precisamente desde ese reino celestial que Satanás fue expulsado también por el pecado y maldad? ¿Cómo es entonces que Dios revela su justicia? Por esa razón, y no es casualidad, después de que Cristo hace esa petición a su Padre, encontramos la frase, escucha, es la única vez que aparece esta frase en toda la Biblia, no aparece en ningún otro versículo. En este solo y único versículo, por única vez, Jesús llama a su Padre, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Por qué razón Cristo llama aquí a Dios Padre justo después de pedirle que lleve al reino celestial a aquellos que ha recibido de parte de su Padre? ¿Por qué razón Cristo menciona y se refiere a su Padre como Padre justo? Precisamente porque Dios tiene que mostrar su justicia en esto. Dios tiene que mostrar que es justo al llevar al cielo a seres que conocieron el pecado, siendo que el cielo es el mismo lugar desde donde Satanás y sus ángeles fueron expulsados por su pecado. Entonces, en el día del juicio, Dios en Cristo tiene que mostrar la justicia de llevar al reino celestial a los seguidores de Cristo para que esto sea justo y signifique seguridad, paz y garantía de armonía eterna para los seres celestiales que vieron con sus propios ojos cómo Satanás fue expulsado por causa de su pecado juntamente con sus ángeles. En otras palabras, Dios necesita mostrarle a los ángeles que es seguro llevar a los hombres al cielo, que no está introduciendo las semillas de la rebelión en el cielo. Dios necesita mostrar delante de los ángeles, y por eso el gran conflicto de los siglos incluye a los ángeles de Satanás y a los ángeles de Cristo. Dios necesita mostrarle a sus ángeles leales que hay seguridad, que hay justicia en llevar al hombre que conoció el pecado al reino celestial. ¿Por qué? Porque se hizo seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque experimentó el Evangelio. Y aquí está la conexión entonces entre el juicio y el Evangelio. ¿Cuál es la conexión entre uno y el otro? ¿Cuál es la conexión entre el Evangelio eterno y el juicio? Precisamente que el juicio va a evidenciar lo que el Evangelio eterno puede alcanzar. El juicio va a evidenciar y comprobar delante de los ángeles que el Evangelio es capaz de arrancar del poder del pecado y de Satanás a todo ser humano que ceda a su gracia. De eso se trata el juicio. De eso se trata el juicio, donde Dios es puesto en investigación y su carácter de justicia es mirado a ver si hay suficiente poder y gracia para que el ser humano que conoció el pecado sea introducido en el reino celestial, a ver si su gracia verdaderamente sacó, extirpó, eliminó el pecado del corazón de ellos. De eso se trata el juicio.
¿Será que hay suficiente gracia y poder para que la sangre de Cristo limpie en su totalidad a los redimidos, de manera que sea seguro introducirlos en el reino celestial, para que Dios muestre a los ángeles que Él no está llevando la rebelión al cielo? ¿Será que hay suficiente poder y gracia en el Evangelio para el día del juicio? Y allí es donde vemos la conexión entre el Evangelio y el día del juicio. Vamos a mirar qué es lo que se espera en el día del juicio. ¿Qué es lo que se espera que suceda en el día del juicio? Vamos a mirar esta conexión de inmediato en Juan, no Juan, sino Primera de Juan, capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 16 y versículo número 17. Aquí tenemos maravillosamente expresada la idea y la conexión entre el Evangelio y el juicio. Mira lo que dice aquí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora mira esto, escucha esto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros? ¿En qué? ¿Para qué? Escucha esto. Para que tengamos confianza en el día del juicio. En otras palabras, con la finalidad de tener confianza en el día del juicio, nosotros hemos de evidenciar que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Con la finalidad de experimentar completa confianza en el día del juicio, nosotros necesitamos conocer, edificarnos, fundamentarnos y permitir que el amor que excede a todo conocimiento pueda enseñarnos cuán profundo, cuán grande, cuán alto, cuán maravilloso es el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo número 17 en adelante. Entonces, cuando estamos perfeccionados en el amor de Dios, su amor se ha perfeccionado en nosotros, entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde radica la confianza en el día del juicio? Mira lo que dice: para que tengamos confianza en el día del juicio. Y ahora mira la explicación. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Oh, mira qué maravilloso! ¿En qué radica la confianza del pueblo de Dios en el día del juicio? ¿Será que la confianza del pueblo de Dios descansa solamente en el evento pasado de Cristo y la cruz, en el cual a la humanidad no se le contó el pecado, sino que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados? ¿Será que solamente en el evento pasado de la cruz los seres humanos han de tener la seguridad? ¿Qué es lo que dice este texto? Este texto nos habla de las consecuencias de la cruz. Este texto nos dice que todo lo que Cristo logró y consiguió en la cruz, todo lo que Cristo logró a beneficio de toda la humanidad en la cruz, ahora en el día del juicio ha de ser experimentado vivencialmente en el perfeccionamiento del amor de Dios en aquellos que han de recibir buena, grata, aprobada sentencia en el día del juicio. Todo lo que Cristo consiguió en la cruz ahora debe en el día del juicio comprobar que ha sido experimentado, que ha sido vivido, realizado, que todo el poder de la cruz y Cristo crucificado es parte de la vivencia, de la vida práctica de los seguidores de Cristo, que afirman haber tomado los beneficios de la cruz para sí mismos. Por esa razón, en el día del juicio, y aquí es donde nosotros podemos mostrar con equilibrio y con prudencia, con Biblia y espíritu de profecía, los dos momentos de la salvación
que son la cruz y el día del juicio, que es la gracia que cubre pecados y la gracia que transforma y lo elimina del corazón y la mente. Vamos a mirar cómo estas dos cosas se encuentran perfectamente equilibradas y balanceadas, siendo el Evangelio el vínculo entre estas dos citas que de otra manera parecerían ser contradictorias. Mira lo que vamos a hacer a continuación. En primer lugar, nosotros vamos a leer, para ir concluyendo nuestro repaso, vamos a leer la cita que aparece en el día viernes de esta lección número 5, que viene citada del quinto tomo de Testimonios para la Iglesia, capítulo 53, donde se nos habla de la experiencia de Josué, el sumo sacerdote, y el ángel de Zacarías, capítulo número 3. En su comentario, explicación y análisis inspirado de esta escena, la mensajera del Señor dice las siguientes palabras que son relevantes y que se interpreta por ella misma como propias para el día final de la expiación, para el día cuando la expiación finalice. Mira cómo ella dice esto con sus propias palabras. Atención, vamos a mirar en qué parte profética está situada la cita. Vamos a leer en primer lugar dónde está situada la cita, y eso lo vamos a leer en el capítulo número 53 y la página 447, párrafo número 2. Escucha esto. Página 447, párrafo número 2. Mira lo que nos dice esto aquí. A ver, en relación con qué tiempo, con qué momento, con qué circunstancia histórica está y debe ser interpretada estas cosas que ella va a decir en relación con Josué y el ángel y el juicio de Dios en el cual los santos han de ser examinados en este contexto. Mira lo que ella dice aquí. Atención. La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de expiación. Oh, ¿te das cuenta? El gran día de expiación, la terminación del gran día de la expiación. Entonces, lo que ella va a decir implica y pertenece de manera peculiar a ese contexto histórico. Ahora mira esto. Mira lo que ella nos va a decir aquí. Atención. La cita del día viernes comienza aquí. Comienza a ser citada desde aquí. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Ahora mira esto. Mira lo que ella nos dice aquí, que es citado también en el día viernes. Atención. Dice: pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. Escucha esto. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mis manos. Ahora mira esto. Cuando se lee esta cita, uno podría concluir precipitadamente entonces que el carácter de los hijos de Dios que está siendo observado en el juicio de los vivos, porque recuerden, está hablando en el contexto de la terminación del gran día de la expiación, obviamente del día antitípico de la expiación. Está hablando de la terminación del día en el cual los vivos están siendo juzgados como vivos, no como muertos. Están vivos y están pasando por la experiencia de la terminación del día de la expiación. Entonces, hablando acerca de estos vivos juzgados, pareciera que la cita implica que ellos conservan las deficiencias de carácter, quizá alguno que otro pecado, pero en el juicio Dios los vindica
y los justifica finalmente sobre la base de que Cristo murió por ellos solamente y los tiene esculpidos en las palmas de sus manos. La cita podría interpretarse de esa manera, pero vamos a mirar otra cita que habla exactamente del mismo día, del día antitípico de la expiación. Y esta cita se encuentra en El Conflicto de los Siglos. Vamos allá, Conflicto de los Siglos, página 479. Vamos a comprobarlo brevemente. Página 480, perdón. Página 480, párrafo 1 del Conflicto de los Siglos, versión electrónica. Mira cómo comienza la cita. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. ¿Te das cuenta? Está hablando de lo mismo. Tanto la cita allá de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, como Conflicto de los Siglos, están hablando del día de la expiación y de su finalización. Escucha, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Ahora mira lo que dice. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. Sigue diciendo la cita. Escucha. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Sigue diciendo la cita, escucha esto. Dice así, hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Termina la cita diciendo así, escucha. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces la pregunta es, la pregunta sincera, la pregunta honesta, la pregunta genuina es, a ver, en esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo número 5, página 447, 448, parecería decir que en el día del juicio los vivos serán vindicados y recibirán sentencia aprobada solamente sobre la base de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz y no sobre la base de un reconocimiento de justicia de sus caracteres. Pero cuando lo comprobamos con Conflicto de los Siglos, hablando del mismo día antitípico de la expiación, la mensajera del Señor dice que cada cual deberá ser probado, examinado y hallado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, ¿cuál es la forma de armonizar estas dos cosas? La justicia que me salva, ¿es solamente lo que Cristo hizo por mí en la cruz en el día del juicio? ¿Eso es lo que me va a salvar? ¿O en el día del juicio, la justicia de Cristo, todo lo que Cristo ganó por mí en la cruz, ahora ejemplificado, experimentado y con su propia gracia y poder viviendo en mi vida, transformando mi vida para que Dios reconozca delante de los ángeles la justicia de Cristo que vive en mí? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Cuál de las dos cosas es? ¿Cómo armonizamos estas dos cosas? ¿Cuál de las dos cosas es lo que va a convertirse en la causa de la vindicación final de los justos delante del Señor? ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos cosas? La manera de armonizar estas dos citas o estas dos perspectivas es y será siempre el Evangelio Santo de Cristo. Y por esa razón, nada mejor que el contexto para ayudarnos a tener una idea de qué es lo que Elena de White estaba diciendo en Testimonios para la Iglesia, tomo número 5. ¿Qué es lo que el Espíritu de Profecía estaba diciendo? Vamos al contexto.
Y nos dice así, recuerden, siempre la solución es y será el Evangelio de Dios. Mira lo que nos dice aquí, vamos allá, en Testimonios para la Iglesia, tomo número 5, y antes de esa cita, antes precisamente de esa cita, mira lo que nos decía en la página 447. Recuerden, la cita estaba en la página 448. Aquí, en el contexto, en su página anterior, 447, mira el concepto de evangelio que el espíritu de profecía tenía. Evangelio que es la única forma de armonizar la justicia de Cristo y todo lo que Él ganó en la cruz con la justicia bendita de Cristo que nos hace obedecerle en el contexto del día del juicio. Mira esto, atención. Dice así: ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. Y ahora mira lo que ella entiende por eso, por favor. Mira esto. Por el arrepentimiento y la fe somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Él. Escucha esto. Sigue diciendo la cita. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón por Jesús, su abogado. Su atención está fija en Él. Su esperanza y su fe se concentran en Él. Y cuando se da la orden, quitadle esas vestimentas viles y vestidles de ropas de gala y pongan mitra limpia sobre su cabeza, están preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación. Por esa razón es que la cita introducida en el día viernes comienza a decir para nosotros que su única esperanza se cifra en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos, al recibir la justicia de Cristo y ser habilitados para guardar los mandamientos de Dios, afligir sus almas y mantenerse en actitud arrepentida y de constante obediencia delante del Señor, ellos no se miran a sí mismos. Porque al mirarse a sí mismos cometerían la presunción de evaluarse y pensarse listos y perfectos. No se miran a sí mismos. No ponen su mente en sí mismos, ni siquiera piensan si han alcanzado o no la perfección de carácter. No lo piensan porque se mirarían a sí mismos y no se miran a sí mismos. Miran a Cristo, su atención se centra en Él, su esperanza se cifra en Él y cuando se les declara limpios, están listos para darle toda la gloria de su salvación a Cristo que los ha justificado y salvado hasta lo sumo. Habiendo perdonado sus pecados, habiendo purificado los pecados del mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres en la cruz, sino reconciliando al mundo consigo mismo y ahora dándoles el poder, la justicia de Cristo para que experimentalmente se manifieste en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, purificando un carácter a la semejanza divina que pueda en el día del juicio recibir de parte de Dios la sentencia. Estos son los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Y delante de los ángeles Dios pueda mostrar que su gracia es capaz no solamente de perdonar, su gracia es capaz no solamente de darle al hombre estatus de redimido, su gracia es suficiente para sacar, para extirpar del corazón y la mente el pecado, para que el hombre quede libre del dominio del pecado y de Satanás por los siglos de los siglos, mostrando que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Su gracia es capaz, su justicia es capaz. El plan de nuestra salvación contempla nuestra completa liberación del poder del pecado y de Satanás.
el plan de la salvación contempla que el Espíritu Santo, el poderoso tercera persona de la divinidad que ha descendido no con poder modificado, sino en la plenitud del poder divino, es capaz de guardar al alma de pecar, porque nos da dominio sobre toda tendencia al mal heredada y cultivada. El carácter de Dios está en juego en este juicio y Dios mostrará que Él es justo, que Él es el que justifica y que su justicia se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, para que los ángeles se sientan seguros de recibir en gloria a los hijos redimidos de entre la tierra, porque sabrán y lo habrán comprobado en el día del juicio que Dios no está introduciendo la semilla de la rebelión en el reino celestial, sino llevando a personas que el pecado ya no domina sobre ellos. El pecado fue extirpado de ellos. Ellos están dominados por el Espíritu y su justicia, y para siempre glorificarán a Cristo mirando al Cordero y siguiéndolo donde quiera que va. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado, que usted haya crecido en la gracia de Cristo, se despide de ustedes su servidor Manuel Ospino diciéndoles bendiciones. Chao, chao.